Muy buenas tardes, les habla Otto Bitfel García y esta es la regrabación del primer parcial. Empezamos presentando el examen Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Arquitectura. Este es todo lo relativo al examen del primer parcial. Y ahora sí. Muy bien. En este video vamos a hablar de la exposición en video de cámara, semana 7 del primer parcial, y me gustaría comenzar mencionando las etapas. La etapa número 1, la competencia comunicativa en la sociedad del conocimiento, tiene como elemento de competencia reconocer la importancia de la competencia comunicativa de acuerdo con la función que cumple en la sociedad del conocimiento para entender su repercusión en las actividades que el ser humano realiza en los distintos contextos en que interactúa. Y también entrará en juego la etapa 2, la cual es comprensión y producción del discurso oral, y cuyo elemento de competencia es comunicarse adecuadamente frente a un auditorio aplicando las habilidades lingüísticas, hablar, escuchar, de acuerdo con las modalidades del discurso oral, la comunicación no verbal y la credibilidad del buen orador para establecer adecuados procesos de interacción. Es el primer semestre, enero-junio de 2024. Como ya vimos, el tema es exposición en video con cámara abierta, semana 7, primer parcial. Modalidades del discurso oral, la comunicación no verbal y la credibilidad del orador. Yo soy del grupo 11, mi nombre es Otto Bitfel García y estoy volviendo a grabar esta presentación que originalmente era de la semana 7 y por lo tanto para este trabajo estoy autorizado a hacerlo de forma individual. Vemos que la entrega es 11 de mayo del 2024. Aquí muestro una foto del foro con las indicaciones del foro de esa semana y de mi comentario junto con el cual se anexa la autorización del tema, ¿no? Muy bien, ahora sí, comenzamos de lleno con el video. El título es Modalidades del discurso oral, la comunicación no verbal y la credibilidad del orador, visto en el podcast La entrevista con Jordi Rosado. Muy bien, antes de empezar me gustaría hacer una recapitulación de los temas que se van a tratar y el primero es este, ¿no? El discurso oral. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra discurso nos imaginamos un meeting político, una clase, una conferencia, pero aquí lo estamos analizando desde el punto de vista en que un discurso oral es toda la comunicación a través de palabras en el cual existen estos elementos: fuente, mensaje, canal y receptor. Vemos que en la fuente, la persona que hace de fuente es quien hace el mensaje, es decir, quien está queriendo comunicar ideas, pensamientos, sentimientos, y el mensaje, pues bien, serían todas estas ideas, pensamientos que se quieren comunicar. Estos dos van de la mano, pues se hacen a través de un canal, en el cual entran en juego los sentidos de los seres humanos, y vemos que si juntamos estos tres elementos, van a llegar a un receptor, o el objetivo es que lleguen a un receptor, que es la persona que internaliza todo lo que está diciendo la fuente, ¿no? Entonces, este proceso es el que entra en juego a la hora de existir un discurso oral. Muy bien. En los discursos orales existen distintos tipos de comunicación interpersonal, la cual hace alusión a la comunicación que existe entre más de una persona, ¿no? O sea, de dos a más personas, pues, si no sería intrapersonal, ¿no? Uno solo. Vemos que la primera es la diádica, la cual existe entre dos personas, es muy fácil de identificar, es cuando existen dos interlocutores y hay un intercambio de ideas, ¿no? Cada uno ejerce a su vez el papel de emisor y de receptor, de fuente y de receptor, y así están intercambiando ideas, pensamientos y emociones, ¿no? Después vemos que existe el de grupos pequeños, la comunicación interpersonal de grupos pequeños, la cual ya hace alusión a grupos de tres o más personas, donde entran en juego tres o más personas, y la característica principal de este tipo de comunicación es que toda la conversación no recae sobre una persona, sino que todos los miembros de este grupo tienen momento de hablar. Esa es una comunicación recíproca. Entonces, constantemente se están convirtiendo en emisor y receptor, igual que en la diádica, pero en esta vez, al ser entre más personas, hay un tiempo no delimitado, pero sí convencionalmente se respeta la palabra y se respeta la opinión, y eso provoca
una buena conversación, ¿no? Un intercambio de ideas entre los implicados. Después, el tercer tipo de comunicación interpersonal es la pública, la cual hace referencia a aquella que tiene a una persona que está hablando frente a un auditorio, frente a un público, y por lo tanto no puede haber esa retroalimentación tan directa como si la hay entre la diádica y de grupos pequeños, sino que el público ejerce una función más de receptor, en la cual no puede estar constantemente convirtiéndose en emisor, pues el emisor es meramente el conferencista o la persona que está dirigiéndose a ese público, ¿no? Porque, pues vaya, él está dando su mensaje y al ser muchísimas personas las que están enfrente, eso dificultaría el intercambio de ideas. Pero es verdad que siempre hay momentos para hacerlo. Sin embargo, existe la diferencia. Ahora me gustaría revisar los elementos de la comunicación no verbal que son importantísimos a la hora de establecer un discurso oral, pues ayudan a alimentar o a nutrir aún más lo que nosotros queremos decir sin la necesidad de decirlo. Vemos que en esta diferenciación, la primera hace referencia al paralenguaje, lo cual está relacionado al sonido y al significado de estos sonidos, ¿no? O sea, si nos reímos, si nos lloramos, la entonación, si decimos algo más agudo, más grave, más fuerte, más bajito, todo eso tiene un papel importante a la hora de querer dar un mensaje. O sea, puede que estemos diciendo algo con las palabras, pero nuestro tono está implicando otra cosa completamente diferente o un tanto diferente. Lo mismo con la comunicación no verbal kinésica, la cual habla de los gestos, de las maneras, de las posturas del emisor, ¿no? Cómo te paras, cómo estás sentado, hacia dónde diriges tu cuerpo, cómo usas las manos. Todo eso también ayuda a nutrir el mensaje, a dar más allá, a demostrar tales o cuales características que el emisor quiere que se noten en él y quiere que se relacionen con su mensaje. Después tenemos la proxémica, que esta habla sobre cómo utilizamos el espacio, ¿no? Adelantándome un poquito, en la entrevista con Jordi Rosado, vemos que él utiliza mucho esto para poder ejercer, pues no un dominio del espacio, pero sí para demostrarle al invitado que le está poniendo atención, ¿no? Que le está, digamos, invitando a sentirse seguro y a que sepa que es un espacio seguro, que el lugar es seguro. Y después tenemos la cronémica, que es todo lo relacionado al tiempo dentro de un discurso oral. O sea, imaginemos en una conversación cuánto dura la conversación, qué tiempo tarda una persona hablando con respecto a la otra, tal vez no esté equilibrado. Todo eso también dice mucho, a pesar de que no sea literal con palabras. Muy bien, seguimos. Justo antes ya de entrar de lleno en la entrevista, también tenemos que tocar estos tres puntos que son la credibilidad de un buen orador. ¿Qué hace que un orador sea bueno? ¿Qué es lo que lo coloca en esa posición, ¿no? Lo primero es el conocimiento del tema, que aquí ya me gustaría empezar a relacionarlo un poquito más con el podcast, es que el orador demuestre que sabe de lo que está hablando, que demuestre que ha investigado, que se ha nutrido, que conoce el tema que está tratando. Vemos que en el podcast de Jordi Rosado todo el tiempo lo está haciendo, ¿no? Porque todo el tiempo tiene que interactuar con personas de distinto medio o más bien de distinta profesión, entonces tiene que saber de música, de teatro, de cine, de viajes, y eso habla de el buen orador que es. Después viene el saber escuchar, que es el darse el tiempo para quedarse callado y dejar que la otra persona hable, hable, y a partir de lo que está diciendo, nutrir nuestros propios comentarios y tal vez inclusive dar pie a más diálogo, lo cual me lleva también a la reputación, ¿no? O sea, qué es lo que dicen el círculo sobre estas personas, el círculo social sobre este orador. Y si lo ponemos en perspectiva con el podcast de Jordi Rosado, eh, vemos que él tiene esa buena reputación, ¿no? Porque él se ha dedicado toda su vida a estar dentro del medio del espectáculo, entonces, de cierta forma, las personas que atienden a su podcast saben que él está preparado para hablar de eso y que conoce, porque es su profesión desde siempre. Muy bien, ahora sí me gustaría empezar ya de lleno a relacionar todos estos conceptos con el podcast de Jordi Rosado. Así que hablemos de
la entrevista con Jordi Rosado, el podcast. Me gustaría mencionar que todas las imágenes que se muestran del podcast de Jordi Rosado son tomadas de internet, de sus mismos videos, pero de todas formas, antes de cada sección también se muestra esta distinción, ¿no? Muy bien, empezamos con el primero, que es Eugenio Derbez. Ahí mismo vemos lo que mencionaba anteriormente, que están tomados de las dos partes, porque son dos partes de este podcast. Muy bien, comencemos. Y lo haremos hablando de la comunicación interpersonal. Vemos que es una comunicación interpersonal de tipo diádico, pues simplemente son dos personas, es Jordi y es Eugenio Derbez los que están involucrados. Por lo tanto, no puede ser una comunicación de grupos pequeños ni comunicación pública, ya que solo son dos. Por lo tanto, también Jordi y Eugenio sirven como emisor y receptor a lo largo de todo el programa, aunque es verdad que la intención, al ser una entrevista, es que Jordi, el entrevistador, haga que Eugenio sea un poco más de emisor, ¿no? Que emita mucha más información que la que Jordi hace, y Jordi saber utilizar esa información para dar pie a más información. En los elementos de la comunicación no verbal que podemos observar en este episodio es, por ejemplo, que hay risas cuando se cuentan anécdotas divertidas y que hay seriedad cuando las anécdotas son tristes. Esto nos habla de una sintonía entre los dos actores del podcast, ¿no? Esto habla de que hay una cierta comunicación sin palabras, pero que demuestra que los dos están en el mismo canal, o sea, están atentos a lo que tanto uno como el otro dice y lo demuestran con la forma en la que cuentan las anécdotas, la forma en la que hablan, el nivel de las risas, etcétera, ¿no? Vemos que existe contacto físico, o sea, existe contacto físico aquí, se puede ver en la imagen, los que se tocan, lo cual muchas veces demuestra cercanía o confianza entre los involucrados. Y pues bueno, ¿no? También la postura es muy importante, y en este episodio en especial quiero hacer hincapié en que vemos que los sillones, aunque de cierta forma están encontrados, no son directamente. Por lo tanto, Jordi, en su papel de entrevistador, lo que hace es girar más el cuerpo, ¿no? O sea, moverse más para demostrar la atención hacia Eugenio y que él se dé cuenta que le está poniendo un verdadero interés a todo lo que dice, que se da cuenta que, porque claro, no es cómoda la postura, ¿no? Entonces, esto hace que Eugenio diga, ok, me demuestra confianza, al menos así es como nosotros lo interpretamos, ¿no? Y también vemos que, como hablábamos antes del espacio entre los dos, del manejo del espacio, vemos que están en cercanía, ¿no? No están muy alejados también, lo cual puede demostrar interés y confianza. Otra cosa con respecto al cronometraje, al tiempo en la entrevista, vemos que es larga, lo cual también nos habla de cómo interactúan los dos y de lo bien que se desenvuelven ambos en la conversación. Y pues bueno, para cerrar, mencionar lo que es la credibilidad en un buen orador en este podcast en específico. Como siempre, Jordi y su equipo demuestran que saben de lo que están hablando, porque hacen preguntas incisivas y muy puntuales sobre la vida y la carrera de Eugenio Derbez. Entonces, esto nos habla de que sabe del tema. Durante toda la entrevista se mantiene atento, se escucha y le da pie a Eugenio a dar sus puntos de vista, lo cual también habla de escuchar, de saber escuchar. Y, pues bueno, sobre la credibilidad de Jordi, Eugenio lo deja muy en claro, elogia todos los logros de Jordi, entonces, pues también eso de cierta forma certifica la trayectoria de Jordi Rosado, si es que lo necesitaba. Bien, ahora hablemos de el capítulo con los polinesios. Igual, todas las fotografías fueron tomadas del internet, esta vez del podcast con los polinesios. Muy bien, empezamos con la comunicación interpersonal. Este episodio lo seleccioné puesto que existe un tipo de comunicación diferente a lo que suele ser la entrevista con Jordi Rosado. No es muy común que esto pase, pero sí se ve, como por ejemplo aquí, que es una comunicación de grupos pequeños, pues existe un intercambio de 3 o más personas, ¿no? Lo cual nos da pie a identificar si es que se está logrando una comunicación eficaz. Y en efecto,
si lo analizamos, podemos ver que todos en su momento tienen la oportunidad de jugar en su papel de emisor y receptor y lo hacen de forma bastante recíproca. Sí se logra eso. En la comunicación no verbal, algo que me gustaría señalar es que a pesar de haber muchos invitados, Jordi Rosado modifica su postura, o sea, se mueve constantemente para dirigirse hacia quien está hablando o hacia quien quiere hablar, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos en el video, vemos que están en una hilera distribuida como un semicírculo. Karen y Rafa están de un lado, Jordi está en el centro y a un lado está Leslie. Entonces, no es fácil, ¿no? Y sin embargo, el entrevistador, que es Jordi Rosado, lo hace. Se mueve para el otro lado. Y esto genera el ambiente ideal para una entrevista como la que se logra. Vemos que los invitados están cómodos, se sientan en posturas relajadas, el tono de voz que utilizan al contar sus historias es alegre cuando tiene que serlo y es triste cuando tiene que serlo, se carcajean, hay risas, entonces eso nos dice que están cómodos, están a gusto en este lugar, no es de cierta forma incómodo. Luego también, algo que también me gustaría señalar, es que vemos la diferencia entre la comunicación no verbal o lo que puede llegar a ser diferente en la comunicación no verbal según el tipo de relación que se tiene entre las personas, ¿no? Vemos que Karen y Rafa, que están sentados juntos, todo el tiempo se están tocando, todo el tiempo se están hablando fuerte, al oído, ¿no? Y en cambio, no lo hacen con Jordi, ¿no? No lo hacen con Jordi porque, pues, a final de cuentas, ellos son hermanos y tienen un nivel de confianza mucho mayor que con el que se tiene con alguien que no es tu hermano. Es importante señalarlo y es relevante para notar estos elementos de la comunicación no verbal que acentúan lo que quieres decir con tu mensaje. Y luego, pues también vemos que demuestran su emoción de distintas formas, con gritos, con risas, con lágrimas, y algo muy importante es que hacia el final, de cierta forma, como que se siente que han logrado un mayor aprecio los unos con los otros que al principio, ¿no? Vemos cómo el regalo que se dan al final tal vez también ayuda a esa relación. Y para finalizar con los polinesios, vemos la credibilidad de un buen orador, que seleccioné este podcast en específico para hablar de que por lo general Jordi Rosado invita ¿cómo decirlo?, a famosos, a celebridades que de cierta forma son más contemporáneos a él, ¿no? De cierta forma son más de su época o los conocen mejor porque les tocó en su auge. Y sin embargo, estos, que es una generación completamente distinta, o sea, los polinesios, aún así demuestra un profundo conocimiento del tema, de su situación y del impacto que han tenido hoy en día, ¿no? En la actualidad. Por lo tanto, esto habla del conocimiento del tema de Jordi, esto habla de la preparación, del empeño que se le pone en lograr que los invitados sepan que no nada más fueron ahí para generar vistas, no, es para generar una buena comunicación, una buena conversación. Lo cual me lleva al siguiente punto, que generando esta buena comunicación, Jordi todo el tiempo está escuchando, se encuentra motivado, eh, hace, logra más bien, escuchándolos, que los polinesios se sientan incluidos, los tres, porque no es fácil, no es fácil que en una conversación de más personas todo el mundo se sienta apreciado, y sin embargo se logra aquí. Yo considero que es en gran parte por este saber escuchar que tiene Jordi Rosado. Y hablando, como ya brevemente dijimos, de la credibilidad del orador, pues bueno, el hecho de que Jordi se haya informado sobre esta nueva generación de personas, ni siquiera es del mismo medio, Jordi es de la tele y esos son de YouTube. Esto habla del compromiso que tiene Jordi Rosado como entrevistador y aumenta su reputación. Muy bien. Y el tercer podcast que vamos a analizar, o más bien el tercer episodio de este podcast de la entrevista, es el que se le hizo a Adam Estrada, a nueva cuenta. Las fotos fueron tomadas de su video. De todas formas, al final viene un link, pero bueno. En lo que respecta a la comunicación interpersonal, volvemos a la comunicación diádica, es decir, entre dos personas. Y también en este podcast, en este episodio, se logra este intercambio de ideas, ¿no? Yo siempre me lo imagino como un juego de tenis, en el que uno lanza una idea, el otro la recibe y juntos van logrando un buen juego o un mal juego de tenis. Entonces, en este caso en específico, Jordi logra que Alan Estrada resalte como emisor,
y por lo tanto se anime a contar más historias acerca de su vida privada o de su trabajo. En lo que respecta a la comunicación no verbal, es muy evidente. El invitado todo el tiempo se está riendo de los chistes de Jordi, de sus chistes propios, hace muchos gestos. Tal vez eso tiene que ver con que sea un actor y por lo tanto modula bastante bien su voz y sabe cómo jugar con su cuerpo para acentuar el mensaje que está diciendo. También observamos que está ansioso, ¿no? Que está jugando todo el tiempo con sus dedos, con sus agujetas. Se nota que, a pesar de estar cómodo, porque de cierta forma sí demuestra comodidad, está todo el tiempo ansioso y eso también demuestra tal vez algo de su carácter. Habla más de su carácter, más allá de cómo se siente en ese momento. Vemos que Jordi en este caso se muestra mucho más próximo al invitado. O sea, están cerca, está todo el tiempo inclinado. Eso vemos que es una característica muy, muy importante de la forma en que trabaja Jordi. Vemos que siempre está inclinado, que siempre está con su cuerpo sin decir una palabra, más bien diciendo, válgame la redundancia, aquí estoy, te estoy poniendo atención, estoy interesado en ti. Entonces, eso demuestra un profesionalismo excepcional de parte de Jordi y, en mi opinión, hace que las entrevistas sean mucho mejores. Entonces vemos que no es esencial, porque sí es relevante, decirlo con palabras. No siempre es necesario estarlo repitiendo a la persona que te estoy poniendo atención, que estoy muy bien, aquí estoy. No, es hablar con tu cuerpo, con tu tono de voz. Y otra cosa que me gustaría resaltar en la comunicación no verbal es la duración del abrazo al final. Es muy significativo porque vemos que la energía que le imprimen al abrazo nos hace pensar que tienen una relación cercana, que tienen una relación de amistad, porque no a cualquier persona le das un abrazo de ese estilo, ¿no? O que por lo menos se conocen muy bien o que se caen muy bien, pero también habla más allá del mensaje. Sin decir palabras, no verbal, nos da más información. Y pues bueno, ya para finalizar, hablemos de la credibilidad del buen orador, que en este caso ambos pues lo hacen excepcional. Yo creo que en este episodio en específico es importante destacar que los dos saben hacia dónde están y lo demuestran. Jordi, por una parte, haciendo preguntas sobre su vida, conociendo su trabajo, mencionándole las obras, el lugar en el que ha estado, inclusive nombres personales que pudieran no saberse, Jordi se lo sabe. Y a su vez Alan, pues demuestra que es un hombre de cultura, es un actor, que ha viajado por muchos lados, habla con mucha madurez y esto es importante resaltarlo para darnos cuenta que aunque sea una entrevista, los dos pueden tener credibilidad, los dos pueden tener un buen conocimiento del tema. Asimismo, los dos escuchan, los dos saben darle el tiempo al interlocutor para aprender más, ¿no? Para nutrirse y lo hacen respetando sus tiempos, lo cual también da parte a que ambos funjan como emisor y receptor al mismo tiempo y estén intercambiando estas ideas. Y pues en cuanto a la reputación, vemos que Jordi tiene las credenciales para dirigir la entrevista y que Alan responde a estas credenciales porque es un buen invitado, juega con lo que Jordi le dice, hacen buena química y demuestra él su trayectoria como actor y como viajero, y Jordi su trayectoria como entrevistador y como hombre de medios, ¿no? Eso es importante resaltarlo. Y pues bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que haya sido entretenido e informativo. Los dejo con las referencias que están primero con respecto a los videos de donde se tomaron todas las fotos y de los cuales fueron analizados, y los textos con los cuales estructuramos nuestro trabajo. Sin más por el momento, me despido, agradezco su atención y pues espero que estén bien. Muchísimas gracias.